Buenas, vamos a terminar con esta serie de funciones elementales, la función logarítmica, la función exponencial y ahora un poquito de funciones trigonométricas para que tengáis una idea de cómo funcionan, de por dónde van y bueno, si las hay que representar pues de una manera un poco seitosa, no simplemente ahí dando una serie de valores, ¿no? Bueno, fijaos con las funciones trigonométricas. Bueno, las funciones trigonométricas, la gran característica que tienen, ¿no? Primero es que son periódicas, ¿no? Primero es que todas ellas son periódicas. Son periódicas de periodo 2π, de periodo de 360 grados, porque a partir de ahí se repite, ¿no? Y bueno, y también algo importante en este tipo de funciones, especial en la función, sobre todo la función seno y la función coseno, esta ya es otro un poco diferente, es que son funciones acotadas. Recordad que siempre decíamos que el seno y el coseno son funciones que están entre -1 y 1, tienen de cota inferior -1 y de cota superior 1, ¿no? Vale, entonces os voy a recordar, si recordáis, cuando hablábamos de la circunferencia goniométrica y todas estas cosas, ¿no? Recordábamos que nosotros hacíamos, bueno, que esto era efectivamente 0, o lo que es lo mismo 2π, ¿no? Bien, o 0 o 360. Fijaos que aquí tenemos lo que sería pi medios, que era el ángulo de 90 grados. Fijaos que aquí teníamos pi, que era el ángulo de 180 grados, perdón. Aquí tenemos lo que era 3π medios, que era el ángulo de los 170, y luego volvíamos aquí, ¿no? Entonces aquí había una serie de funciones, lo hacíamos de tal manera que el coseno, a coger un punto de aquí, nosotros teníamos las dos coordenadas de este punto, ¿no? Que sería esta y esta, para llegar efectivamente a este punto, de manera que una vez que nosotros utilizábamos del radio 1 para funcionar todo muy sencillo, ¿no? Entonces esto era 1 y entonces esto nos quedaba determinado lo que sería el coseno y esto nos estaría determinando lo que sería el seno, ¿no? Eso era lo que nosotros hacíamos una vez que identificábamos todo esto, a grandes rasgos, ¿no? Bien, entonces lo que decíamos es que había una serie de valores, ¿no? y funcionaban de una manera o de otra. Bien, entonces elaborábamos una tabla, si os acordáis, bueno, una tabla. Hacíamos una serie de valores, entonces ¿qué ocurría en, vamos a ponerlo así para que lo veáis bien, qué ocurría en 0, en pi medios, en pi y en 3π medios, porque después volvíamos a lo que sería el 2π, ¿no? Si queréis. Sería lo mismo que en 2π, ¿no? Luego sería cíclico, por eso se dice que son periódicas, ¿vale? Entonces fijaos que aquí lo que tendríamos, vamos a utilizar las dos, lo que sería el coseno de x, vamos a saber lo que es el seno de x, a ver qué valores coge, ¿no? Bien, fijaos que ocurría en 0 grados con el coseno. Pues en 0 grados con el coseno decíamos que el coseno evidentemente vale 1. El coseno vale 1 y el seno, ¿qué ocurre con el seno? Pues fijaos que como esto sería aquí, seno no hay, entonces sería seno 0. ¿Qué ocurría en pi medios? Fijaos que en pi medios era esto de aquí. En este caso lo que ocurría era que el coseno valía 0 y el seno valía 1, porque todo es seno, ¿no? En este caso de aquí, en el caso de pi, fijaos que es lo mismo, pero en el caso negativo, entonces el coseno pasaría a ser -1 y el seno pasaría a ser 0. ¿Y qué ocurría en 3π medios? Pues lo mismo que en pi medios, pero opuesto, ¿no? Es decir, que el coseno pasaba a ser 0 y el seno pasaba a ser -1. Fijaos que luego llegábamos a 2π, que claramente era cíclico. ¿Vale? ¿Y qué ocurría con los signos? ¿Qué ocurría con los signos? Bien, ¿qué pasaba aquí? Fijaos que aquí el coseno claramente es positivo y el seno claramente es positivo, ¿vale? Es decir que entre 0 y pi medios, que sería esto de aquí, ¿no? Para que lo veamos bien voy a hacerlo con colores, que así lo vemos un poquito mejor, ¿no? ¿Vale? Entonces voy a poner el coseno pues que sea el verde, por ejemplo, ¿no? Entonces este será positivo aquí negativo aquí y positivo aquí, el coseno, ¿no? El coseno sería el verde. Mientras que el seno, si el seno lo ponemos en el negro, por ejemplo, ¿no? El seno sería el negro, fijaos que aquí sería positivo, el negro, vamos a ponerlo en el negro para no confundir con las líneas, sería positivo aquí, sería negativo aquí y sería negativo aquí, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría a la hora de escribir, bueno, ¿qué ocurría con el coseno entonces aquí? Pues el coseno aquí es positivo y el seno también es positivo en todo lo que sería este intervalo, ¿de acuerdo? Entre pi medios y pi, ¿qué pasa? Pues que el coseno es negativo y el seno es positivo en todo este intervalo.
¿Qué ocurrirá entre pi y 3pi medios? Fijaos que en este caso ambos son negativos, es el único lado, a la izquierda y para abajo. Y en el último de los cuadrantes lo que ocurre es que entre esto y esto el coseno es positivo y el seno es negativo, ¿no? Y así fijaos que tenemos perfectamente delimitados cómo funcionan las cosas, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces también definíamos lo que era la tangente. Fijaos que la tangente de x era el seno de x partido por el coseno de x, por lo tanto es una multiplicación de signos. La tangente aquí va a ser positiva, la tangente aquí va a ser negativa, la tangente aquí va a ser positiva y la tangente aquí va a ser negativa. ¿Y qué ocurrirá con las tangentes? Y si lo aprovechamos también para ponerlo. Y luego las vamos pintando poco a poco. ¿Vale? Vamos a poner también la tangente de x. ¿Vale? Bueno, pues fijaos que la tangente de x en este caso, claramente la tangente es 1. Y lo que ocurre en pi medios, fijaos que tendríamos que dividir por 0, por lo tanto la tangente no existe en pi medios. La tangente en este caso en pi será menos 1, y la tangente en 3pi medios exactamente igual, no existe. Y luego pues volvería a ser 1, ¿no? Y fijaos en los signos, ¿no? Que claro, como es más, pues aquí va a ser más, como es menos, aquí va a ser menos, como es menos, aquí va a ser más, y como es más, aquí va a ser menos. ¿De acuerdo? Fijaos entonces cómo sería la tabla y cómo sería la manera de funcionar. Bien, bueno, pues así un poco con la tabla presente, ahora lo que vamos es a representarlas aproximadamente. Vamos a representar el seno, el coseno y la tangente, para que veáis cómo funciona. ¿Vale? Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con la función seno. Función seno de x. Venga, vamos a ver. Entonces la función seno de x. Aquí. Vamos a representar f de x igual a seno de x. Bueno, fijaos que entonces aquí lo que tenemos que hacer, vamos a ir poniendo bien las cosillas para que nos quede bien. Esto sería los valores importantes, que son pi medios, es decir, 90 grados, son pi, que serían 180, 3pi medios, que serían los 270, y luego ya volveríamos a 2pi, ¿no? Y a partir de aquí, pues todo sería cíclico otra vez, ¿no? Aquí sería 2pi más 90, etcétera, etcétera. Y para aquí exactamente lo mismo, es decir, vendríamos contado para atrás, recordad los ángulos negativos, ¿no? Que sería el menos pi medios, es decir, menos pi medios, pues es llegar aquí, pero contar para aquí sería menos 90, ¿vale? Que es lo que coincidiría con 270, ¿vale? Sería menos pi medios, sería para aquí pues menos pi, para aquí sería menos 3 pi medios, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Y ahí sería, bueno, lo que sería una vez más, que volvería a la origen. Menos 2 pi, si queréis, vamos a ponerlo menos 2 pi. ¿Vale? Bueno, lo primero que es, y es muy importante, es que estas son funciones, vamos a pintarlo bien clarito para que se vea bien, que aquí esté el 1 y que aquí esté el menos 1. Primero es que son funciones, el seno y el coseno son funciones que están acotadas, es decir, de aquí no van a pasar, por un lado y por otro. Otra cosa es la tangente es un poquito diferente, luego la pintaremos, ¿vale? Esta sería la tangente, ¿vale? Bien, empezamos con la función seno. En primer lugar, la función seno. Bien, seno en 0 recordábamos que valía 0. Y en pi medios recordáis que decíamos que valía 1. En pi volvía a valer 0 y en 3 pi medios, ¿no? Vale menos 1. Y luego en 2 pi valdría 0. Aquí una vez más, una vez que demos a 2 pi medios volverá a valer 1 y luego volverá a bajar. Y para aquí exactamente lo mismo, ¿no? En menos pi medios, que será esto, valdrá menos 1. En menos pi valdrá 0. En 3 pi medios, si coincide con 90, valdrá 1 y luego volvería a bajar para abajo. Bueno, entonces fijaos que es una función, bueno, aproximadamente, bueno, luego tendríais que ver, bueno, cuánto valdría así que en pi cuartos, que sería más o menos, ¿no? Y sería una cosa así, tiene que ser una cosa así. ¿Vale? Y luego para abajo otra vez. Y por aquí, pues vendría así, y para abajo otra vez, ¿vale? Si cortaría aquí, pues aquí no me ha quedado muy bien, ¿vale? Bueno, esta sería la función seno. Fijaos que la función seno, entonces, periódica, es decir, de aquí a aquí, y luego a partir de aquí a repetir. A partir de aquí a repetir, tanto en un sentido como en el otro. Siempre que vosotros cojáis periodos de 2pi, funcionaría de esta manera. Esta sería la función seno, ¿vale? Vamos a utilizar la gráfica para representar también la función coseno. Vamos a representar la función coseno. Vamos a representarla en azul.
Bueno, fijaos que en este caso, ¿qué ocurre? En este caso, en el 0 vale 1, en el pi medios vale 0, en pi, así vamos a hacerlo bien, en pi, que sería aquí, vale menos 1, ¿no? Pi vale menos 1, en 3 pi medios vuelve a valer 0, ¿no? En 2 pi vuelve a valer 1, y aquí, en 2 pi, que sería en el pi medios, este valdría 0 de aquí. Y para aquí lo mismo, ¿no? En menos pi medios valdría 0, ¿no? En menos pi valdría menos 1, en 3 pi medios valdría 0, y luego para arriba de nuevo, ¿no? Entonces fijaos que en este caso lo que sería así, bajaría aquí, llegaría hasta aquí, ahora subiría, y ahora bajaría y seguiría bajando. Y por aquí vendría así, bueno, más o menos, y ahora subiría así, y haría, bueno, pues una cosina así, ¿vale? Y seguiría por ahí. Bien, esta sería la función coseno, fijaos que es muy similar, pero con otro periodo. Estos puntos de corte, este de aquí, serían los puntos en donde el seno y el coseno son iguales, que en nuestro caso sería pi cuartos, es decir, los 45 grados, ¿vale? Los 45 grados y todos los demás que coinciden, claro. Esto sería entre pi y 3 pi medios en la parte de abajo de los 45 grados de la bisectriz, es decir, en 180 más 45, que sería esta coincidencia de aquí, ¿vale? Esos son los puntos que coinciden, ¿vale? Entonces la función seno, aquí la he representado en rojo, y la función coseno, que aquí la he representado en azul. Bien, pues vamos ahora entonces con la función trigonométrica que nos falta, que es la tangente de x, ¿no? Que ya hemos hecho las cuentas, y nos falta pues un poco representarlo, ¿no? Bueno, esta es una función diferente a las otras dos porque es un cociente de las dos. Fijaos que al haber un cociente, el denominador no puede ser 0. ¿Y dónde es 0 el denominador? Donde el coseno es 0. Fijaos que el coseno es 0 ya para empezar en pi medios, ¿no? En pi no. En 3 pi medios sí, ¿no? Luego estaría aquí en 2 pi, etcétera, etcétera. Y vuelve a ser 0 a este lado en menos pi medios. Vuelve a ser 0 no en menos pi, sí en menos 3 pi medios, es decir, en menos 2 pi, ¿no? Es decir, que si es 0, anula el denominador y por lo tanto vamos a tener una asíntota oblicua en menos pi medios, en pi medios, en menos pi medios, es decir, en 90, en menos 90, en 3 pi medios, menos 3 pi medios, ¿vale? Y así cada ciclo, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuánto vale la tangente en 0? Fijaos que la tangente en 0, el seno de 0 partido por coseno de 0, es 0, sería 0 partido de 1. ¿Y cuánto vale en pi? Lo mismo, sería 0. ¿Cuánto vale en menos pi? Lo mismo, sería 0, y en 2 pi sería 0, ¿vale? Entonces fijaos que la tangente, además, recordaos como con los signos, con más por menos, menos por más, es decir, entre menos pi medios y 0 es negativa, entre 0 y pi medios es positiva, exactamente como hemos hecho antes las cuentas, pues tendría que ser una cosa así. Así, luego subiendo para ahí para la asíntota, así, y aquí pues tendría que venir así, y luego pues lo que vendría para abajo, ¿no? Fijaos que claro, los signos, lo que es importante aquí, entre pi medios, entre 0 y pi medios, fijaos, tiene que ser positiva. Sin embargo, entre pi medios y pi es negativa. Entre pi y 3 pi medios también es negativa. Entre 3 pi medios y 2 pi es negativa, pero luego vuelve a ser positiva. Perdón, entre pi y 3 pi medios es positiva. Aquí este es el tercer cuadrante, ¿no? Para que lo veáis bien. Este sería el primer cuadrante, este sería el segundo cuadrante, este sería el tercer cuadrante y este sería el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, fijaos que es positiva, en el segundo cuadrante es negativa, en el tercer cuadrante vuelve a ser positiva porque es menos menos, y en el último cuadrante vuelve a ser negativa, ¿no? Y va a ir de ahí de manera cíclica, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis perfectamente pintada la función seno, ¿no? Fijaos que bien cómo funciona. La función coseno, ¿no? Fijaos bien la periodicidad. Aquí tenéis las dos juntas, la función seno y la función coseno. Fijaos cómo son periódicas y cómo se cortan en los puntos, que era en pi cuartos, 45 grados si queréis, ¿no? Y por último, pues pasamos a la función tangente, ahí la tenéis perfectamente representada con sus asíntotas en cada punto de pi medios, menos pi medios, etc. Por último, os pongo unas imágenes de las tres funciones juntas, la función seno, la función coseno y la función tangente. Ahí se puede ver perfectamente la periodicidad de las funciones seno-coseno y cómo se pueden comparar entre ellas, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues venga, hasta otra.